El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:06 en la mañana. Más adelante actualizaremos alguna información respecto de lo que está pasando en algunas vías y también información de lo que ocurre en el Distrito Metropolitano de Quito. Ratificar a la audiencia, están suspendidas las clases en las escuelas y colegios de todo el país, no solamente de la región Sierra, sino de las 24 provincias del país, las 4 regiones del Ecuador. Están suspendidas las clases. En el caso de las universidades entendemos que se ha optado de la misma forma. Nos acaban de compartir además un comunicado respecto de lo que está pasando en la Asamblea Nacional. En la Asamblea se han suspendido las actividades para el día de hoy. Se cancelaron las comisiones que habían sido convocadas y se ha dispuesto que el personal no asista a laborar el día de hoy por un tema de seguridad. Como he señalado, debemos condenar como sociedad tanto los actos de vandalismo, los actos vandálicos, la destrucción de los bienes públicos, la destrucción de la propiedad privada, la forma como vándalos han ingresado a locales comerciales a saquear. O sea, una cosa de locos, ¿no? Una cosa de la cual no tengo mayores referencias. Se me vienen a mente algunos episodios del 30 de septiembre del 2010, cuando, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil sí hubo actos vandálicos. Hemos visto actos vandálicos en varias ciudades del país, en Guaranda, en Guayaquil, aquí en Quito también. Sé que en Santo Domingo hubo algún intento, algún brote de actos vandálicos, de saqueos, totalmente condenable. Lo que pasó ayer con uno de estos vehículos de las Fuerzas Armadas, que fue tomado por manifestantes y quemado en su interior, entiendo que esto ocurrió en la curva de Santa Rosa. Condenar eso, pero también condenar los excesos de la Policía Nacional, porque hemos visto cosas de locos. Por ejemplo, hay una toma y un video con tertulia, amigos, amigas, que circuló de un policía en un motorizado pasando de la moto encima a un manifestante. O ayer, por ejemplo, circuló un video de un par de policías cayéndole a toletazos a un par de personas que se metieron a una estación de la Ecovía. O el video de 15 policías que le cayeron a golpes a un estudiante en la avenida 6 de diciembre y Patria. Claro. O, por ejemplo, los videos de policías arremetiendo contra trabajadores de la comunicación. O sea, de todo. Condenar las dos cosas. Pablo Encalada visita nuestra mesa de trabajo. Él es jurista, penalista. ¿Sabe de estas materias? ¿Cómo lee lo que está pasando, doctor? Bienvenido. Buenos días. Bienvenido, doctor. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Alex. Buenos días a toda su audiencia. Bueno, muy preocupado por lo que está pasando en el país. Es de lamentar estos hechos. Yo reconozco, entiendo que existe una legítima demanda ciudadana de sectores que se sienten afectados por las medidas económicas, las cuales, bueno, yo de paso estoy de acuerdo. Pero producto de estas manifestaciones, digamos, legítimas, sino que definitivamente hay acciones demasiado violentas que no estamos dispuestos a tolerarlas y que esperamos que las instituciones del Estado sepan responder a la altura. En ese sentido, yo veo que la Fiscalía General del Estado va a tener muchísimo trabajo y quizás debería ya iniciar las investigaciones a fin de determinar si es que hay realmente autores, digamos, intelectuales de esto o responde a la espontaneidad del momento. Yo creo que es lo segundo. Pero ventajosamente hoy por hoy hay evidencias, ¿no es cierto?, medios de comunicación, hay los celulares de todo el mundo, que están dejando huella de todos estos actos de violencia protagonizados desde el sector, digamos, de la ciudadanía y desde también la institucionalidad del Estado, que es lo que usted decía, Fabricio. Correcto. Lo que hace, y empecemos por el rol de la policía y por el rol de Fuerzas Armadas. ¿Cómo leemos la actitud de la fuerza pública expresada hoy en las calles y en las carreteras del país? Bueno, a mí me parece que hay mucha falta de profesionalismo. O sea, eso es evidente. No saben nuestras instituciones públicas, las instituciones de seguridad, no saben cómo responder a este tipo de situaciones. Prueba de ello es que son unos gatitos frente a los actos criminales cuando tienen que responder y responder de una forma fuerte, son unos gatitos, pero cuando están frente a un ciudadano indefenso en el piso le caen con todo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos visto. Y lamentablemente esto es provocado por errores comunicacionales de parte de las autoridades mismas. En su momento cuestionamos muchos desde la academia, desde la opinión pública, condenamos el abuso que se realizaba de parte de un policía que golpeaba a una persona que estaba detenida en el piso, ¿no es cierto? Y condenamos. Y salió la autoridad ministra de gobierno a condecorar a este policía. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Ese mensaje es, usted puede hacer lo que quiera. Y eso es lo que está pasando lamentablemente. Pero cuando vemos que se necesita el uso de la fuerza, porque para eso es el estado de necesidad, vemos que ahí sí no cumplen.
Entonces, yo veo que hay muy poco profesionalismo y muy poco liderazgo en estas materias. Yo me refería hace un momento a, digamos, que lo que estamos viendo en la actualidad es de alguna forma también consecuencia y detonante de un proceso que hemos venido viviendo los ecuatorianos durante todo este último tramo de descomposición en algunos niveles. Empezó, por ejemplo, con un mal manejo, un pésimo manejo de administración de los sistemas, del sistema de rehabilitación social de las cárceles. Veíamos cómo la violencia cada vez iba en aumento, muertes casi semanales, a veces hasta a diario. Creo que ya hemos superado a esta hora la veintena de muertos dentro de las cárceles, doctor Encalada. Y finalmente esa violencia se terminó trasladando a las calles. Y esto se está convirtiendo ya en una bola de nieve que vemos hoy es incontrolable para el gobierno. Sí. Han salido también los militares. Hay un estado de excepción. Y es correcto, ¿no? Bueno, yo no creo que este proceso de descomposición que usted dice sea una cuestión de un día para otro. Esto refleja las inequidades que existen en nuestro país y una inequidad de esta naturaleza no se construye en 2, 3 años. Esto viene, creo, históricamente en el Ecuador, que lamentablemente no se ha atendido a los sectores más populares. Y por esto vemos qué es lo que pasa con el sector indígena. O sea, es evidente que hay un descontento del sector indígena y esto tiene que ver necesariamente con la falta de atención a ellos. A mí me interesa referirme en este momento al estado de excepción, ¿no es cierto? Quizá desde la academia se ha cuestionado, desde algún sector de la academia, no puedo generalizar, me parece que un sector muy pequeño de la academia, quizás ingenuo creo yo, se ha cuestionado el hecho de que la Corte Constitucional haya ratificado el estado de excepción. A mí me parece que si no es ahora, entonces ¿cuándo es necesario el estado de excepción? Es ahora precisamente que las fuerzas de seguridad, que la policía se ha visto desbordada por los actos de violencia que hay en el país. O sea, entonces, yo sí creo que se justifica en este momento. Se justifica y entonces el día de ayer... No podemos cerrar los ojos a esa realidad, ¿no? Pero digo, hay sectores que lo critican. Y el día de ayer la Corte Constitucional emite una sentencia en la cual dice que una decisión en la cual dice que es correcto y lo limita el tiempo, dice no pueden ser 3 meses como pidió el Ejecutivo, sino que se restringe simplemente a 30 días. ¿Qué implica el estado de excepción? De ninguna manera el abuso de las fuerzas policiales. Por el estado de excepción no es que se puede matar a cualquier persona. Por el estado de excepción significa que se restringen ciertas libertades, como por ejemplo los derechos de movilidad y los derechos de asociación. Por eso a mí me llama profundamente la atención cómo es que se dejó entrar a Quito a los manifestantes. Si estaba restringida la posibilidad de movilización, yo entendía que para esto, el estado de excepción, las Fuerzas Armadas iban a impedir que ingresen, pero no lo hicieron. Entonces no sé cómo se está llevando esta política, porque es finalmente una política pública. En este momento el estado de excepción hace parte de una política del Estado, pero veo que a la hora de la hora no se está haciendo lo que se debería hacer. Por eso yo le planteaba el tema de las cárceles. En las cárceles también el gobierno nacional decretó un estado de excepción que a la larga yo no sé si tuvo mayores éxitos. Y ahora, sobre la base de aquello, doctor Encalada, le pregunto, ¿la aplicación del estado de excepción de lo que va de la vigencia en estos días ha dado resultado o no? Lo que pasa es que las decisiones de carácter normativo regularmente tienen una función simbólica que deslegitima a las acciones del poder público. ¿A qué me refiero? Me refiero a que generalmente desde el sector político se cree que por la emisión de una norma ya el problema se va a acabar. Es decir, yo tipifico en el Código Orgánico Integral Penal femicidio y creemos que se va a acabar el femicidio. No, eso no es así. Y termina por deslegitimar al poder público. En este caso, no porque se haya declarado el estado de excepción quiere decir que ya no va a haber los problemas. Y en el caso de las cárceles, que eso me parece que es otro tema diferente, el estado de excepción no fue acompañado de políticas reales. Es decir, ahí fue simplemente el papel aguanta todo, nada más. En este caso, en cambio, vemos que es necesario el estado de excepción y los militares han salido a las calles, que esa es otra de las consecuencias del estado de excepción. Pero, insisto, no se ha dispersado a la gente, no se les ha impedido el libre tránsito, que a mí me pareció que debe haber sido esto lo que tenía que ser. Lo lógico. Eso tuvo que haber sido lo lógico. Ahora, ¿cómo tienen que actuar? Tienen que actuar en uso progresivo de la fuerza y esto es quizás satanizado por la opinión pública. A la gente de lado y lado no le gusta el hablar del uso progresivo de la fuerza. A la gente de lado y lado. Bueno, a la gente generalmente, a la mayoría de la gente le gusta la violencia, digamos. El primer recurso que tiene la gente es la violencia. Claro. Y entonces cuando dicen uso progresivo de la fuerza dicen, no, ahí está, los derechos humanos. Que no, señor. ¿Qué significa el uso progresivo de la fuerza? Significa que el Estado, que tiene el monopolio de la violencia, el uso de la fuerza, tiene que utilizarla de acuerdo a las necesidades. Entonces al tipo que está en el piso o al periodista, como vimos el día viernes, principalmente jueves, viernes, el periodista que está cubriendo, no lo pueden golpear. ¿Por qué lo tienen que detener? O cuando ya está detenida una persona,
¿qué necesidad hay de seguir utilizando la violencia? Como a un tipo que le pasan la moto por la cara, o sea, el tipo está en el piso y el policía se le va con la moto encima. ¿Cuál es la necesidad de eso? Después de estas acciones, tanto la violencia por parte de los ciudadanos, que lamentablemente ha sido mucha, cuanto la violencia que ha sido producto de las fuerzas del orden, tienen que responder después ante la Fiscalía. Y yo estoy seguro que la Fiscalía va a tener muchísimo trabajo después de estas fechas, y yo ojalá, espero, que la reacción del sistema de justicia no sea la misma que la reacción después del 30S. Después del 30 de septiembre, que hubo mucha violencia. Cacería de brujas. Fue una cacería de brujas a perseguir, a buscar perseguidos políticos, ahora, no necesariamente a los responsables de los hechos. En esto que acaba de decirnos ahora último, doctor Encalada, yo encuentro la respuesta a por qué, si está en vigencia un estado de excepción, se permitió el ingreso a Quito de esta marea humana, ¿no? De los indígenas que han llegado, más de 20.000, decía ayer la CONAIE en una rueda de prensa. Hubo efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que resultaron retenidos por efecto de la violencia también con la que actuaban determinados manifestantes, porque esta cosa ha sido de ida y vuelta, ha sido en doble vía, ha sido violencia de lado y lado, eso no podemos dejar de verlo. Pero yo quisiera que usted profundice sobre lo que estábamos comentando hace un momento con el contertulio, doctor. Ayer hubo la toma de la Contraloría, una irrupción violenta al edificio de esta institución, y el Contralor sale a hacer una acusación sin pruebas. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo logramos que la justicia actúe de manera transparente, independiente, sin sesgos? Si ya la autoridad sale a determinar culpables cuando en la denuncia dice que son desconocidos. Uno esperaría que las autoridades públicas actúen con más responsabilidad, ¿no es cierto? Lamentablemente esto no siempre ocurre, y quizás hacer declaraciones en este sentido, acusando a personas sin tener la menor evidencia, es peligroso. Yo creo que uno puede concluir, presumir de quién se puede tratar, pero ya siendo autoridad pública y salir a hacer estas afirmaciones, bueno, luego hay que hacerse cargo de estos dichos, ¿sí? Luego quizás tendrá que responder por las denuncias de calumnias que alguien podría presentarle. Pero es evidente que la autoridad pública tiene que salir a protestar por lo que está sucediendo en sus instituciones. Pero claro, no sin hacer afirmaciones así al aire, ¿no es cierto? De echar la culpa, salvo que se tenga alguna evidencia. Porque yo me ratifico en su comparación con lo del 30S, ¿sabe por qué? Porque en esa época, y muchos de los que nos siguen desde entonces, desde hace 9 años, van a dar fe de eso. Cuando desde el gobierno de Correa se empezó a lanzar acusaciones de la supuesta conspiración, de que estaban cenando, tomándose una botella de whisky aquí en un hotel, porque se vio en una cámara que cruzaban de un ascensor a otro, y ya se empezó a hablar del intento de golpe de Estado y una conspiración cuando se trataba de una revuelta policial. Acá me parece que, digamos, estamos abocados a un escenario similar. Otra vez, empezar a hacer elucubraciones, a sacar hipótesis, tesis, que no tienen sustento alguno para buscar culpables. Claro, o sea, tan distintos no son. Somos el mismo Ecuador, somos la misma gente, somos la misma sociedad que está, digamos, que tiene muchas demandas ciudadanas. Es del vicepresidente de esa época el que gobierna hoy día. A mí lo que me preocupa hoy desde el punto de vista del sistema de justicia es que no se va a tener la misma reacción que con el 30S. Uno de los delitos más importantes en el 30 de septiembre fue la muerte del policía Froilán Jiménez. Hoy por hoy no sabemos quién lo mató, pero sí hubieron condenados supuestamente por intento de golpe de Estado, magnicidio, etcétera, etcétera. Es decir, toda la institucionalidad del Estado a perseguir personajes políticos y no realmente a las personas que cometieron estos hechos. Yo espero, porque Fiscalía va a tener muchísimo trabajo a partir de esta fecha, muchísimo trabajo, y yo espero que Fiscalía se concentre en las personas que cometieron los actos vandálicos, que destruyeron bienes públicos, bienes privados, policías que han cometido abusos, militares que han cometido abusos. En contra de estas personas debe dirigirse el accionar de la Fiscalía. Y si hay alguien que ha tenido el poder de convocar, de organizar y de provocar estos daños, pues también sea sancionado. Pero no que luego de esto Fiscalía solo se ocupe de los identificados políticamente como contradictores, como pasó luego del 30S, y no en contra de los responsables de los hechos delictivos. De acuerdo con lo que usted señala, porque yo he sostenido aquí, no, insisto, no es lo que sabes, sino lo que puedes probar, y aquí hay que probar determinadas cosas. Ayer el presidente de la República dio nombres. Mencionó a Correa, mencionó a Paola Pavón, mencionó a Virgilio Hernández, mencionó a Ricardo Patiño. Y dejó entrever que ellos son los protagonistas de un plan de desestabilización apoyado por el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Cómo entender esta declaración formulada por el presidente de la República ayer? ¿Cómo la lee usted? Bueno, a mí me parece
Yo soy un académico que opino desde el derecho penal, pero finalmente uno no puede estar ausente de estos análisis. Y a mí me parece que esas declaraciones que hace el presidente Moreno de alguna forma resta la posibilidad de un diálogo contra las organizaciones sociales que se están manifestando. Porque decir que de contraparte está el correísmo es desconocer a demandas ciudadanas reales. Está ahí la CONAIE, ¿no es cierto? Y yo no creo que la CONAIE esté con el correísmo. Ahora, si es que el gobierno debe tener información, yo supongo, no creo que lo diga así por así. Sería terrible si sale a hacer una declaración sin ningún fundamento. Pero, si doctor, sus órganos de inteligencia dicen... tenemos 2 años de un gobierno que ha pasado solo mirando el retrovisor. Bueno, pero... O sea, el contertulio también tiene la tesis que usted, de que órganos de inteligencia. Pero a ver, la protesta no es por lo que hace o dice Correa. La protesta es porque hay un descontento ciudadano con las medidas económicas. Bueno, pero ¿cómo se debe proceder institucionalmente? Si el presidente de la República dice en cadena nacional ayer que esto corresponde, ¿no es cierto?, responde a un intento de desestabilización por parte del correísmo, bueno, que lo denuncie a la Fiscalía. Que lo denuncie a la Fiscalía y que se realicen las investigaciones a ver si es verdad que realmente todo este proceso que estamos viviendo corresponde a una tentativa, a un intento de desestabilización del Estado. Esas cuestiones hay que canalizarlas de manera institucional, no así nomás en medios de comunicación o digamos, tiros al aire, sino que tiene que responder la institucionalidad del Estado. Pero, ¿cómo hacerlo si seguimos nuevamente reiterando el discurso? Culpa de. O sea, 2 años y 5 meses, doctor Encalada, que el Ecuador ha pasado o ha sido gobernado mirando al retrovisor. Y hasta ahora no se logra, digamos, probar algo pero en yo concreto. creo que esa es la dinámica, lamentablemente, de nuestra sociedad. El correísmo pasó culpando a la partidocracia los 10 años que estuvo en el poder. Y así, siempre mirando para atrás. Lamentablemente, nuestra sociedad no es capaz de mirar para adelante y siempre estamos viendo a quién echarle la culpa y no tomar acciones para caminar hacia, digamos, hacia adelante y no estar echando la culpa al resto. Pero usted mismo decía hace un momento, ¿cómo podemos vincular a la CONAIE, que fue un grupo totalmente distante y lejano al correísmo, de estar ahora, digamos... Con el correísmo. O sea, me parece que ya se están buscando justificaciones a pero ratos tampoco, medio absurdas, sí, ¿no? pero tampoco vamos a desconocer que el correísmo se beneficia de estos actos. Pero no creo que el correísmo esté se beneficia inquietando al que movimiento están indígena, en las si calles. son distantes. Sí, seguro no están juntos, pero que se beneficie el correísmo, sin no, duda. desde luego, están en las calles, o sea, eso es evidente. El tema es, no están con la CONAIE, no están con el FUT, no están con el Frente Popular, digamos, con estas organizaciones que también se han sumado a un descontento respecto a las medidas económicas. O sea, yo sí trato de separar esos temas, pero claro, yo sí me quedo con esta declaración de ayer del presidente de la República, que me parece no terminó abonando a tratar de acercar posiciones y procurar un clima de conciliación, sentarse a hablar con los indígenas y buscar puntos de acuerdo o puntos de negociación. Lo urgente es el diálogo. Si es que este gobierno supuestamente es de diálogo, esto es lo que urge. Es obvio que no hubo el diálogo previo a la toma de las medidas que, insisto, a mí me parecen adecuadas. Pero parece que no hubo los canales de conversación, de negociación adecuados y que hoy por hoy se ven desbordados. ¿Qué hacer? Pues busquemos el diálogo. Busquemos un interlocutor válido, no sé, los Yasunidos quizás puedan ser un interlocutor con el gobierno, me parece gente bastante racional, o que podría intervenir y tener una participación, tener como contraparte el gobierno, pero claro, que se muestre el diálogo, pero si el gobierno sale a decir que la contraparte solo es el correísmo, entonces está negando la posibilidad de conversación. Una cosa eso, que la contraparte es solo el correísmo, y lo otro, ayer al mediodía sale el secretario Roldán y hace una acusación responsabilizando a los indígenas primero de la violencia. Entonces, ¿en qué mismo quedamos? A la mañana les responsabilizan a los indígenas, en la tarde y en la noche ya el culpable era Correa. ¿Cuál es el discurso finalmente, Doc? Bueno, yo no tenemos una respuesta para ello, pero a mí lo que me parece es que la institucionalidad debe prevalecer en el Estado ecuatoriano. Y esto lamentablemente es lo que nunca hemos tenido. Yo espero que ahora Fiscalía realice las investigaciones y que el sistema de justicia esté a la altura de las circunstancias. ¿Usted cree que está a la altura de las circunstancias? No sé, pero ¿Cómo le ve usted? Pero hay buenos mensajes. Por ejemplo, hay buenos mensajes de independencia. Por ejemplo, la semana anterior, el día jueves, viernes, que hubieron las detenciones de varias personas, como nunca antes, la justicia dijo, en contra de estas personas no tengo ningún elemento y los dejó libres. Claro, en la opinión pública, los medios de comunicación se jalan los pelos, dicen, no, ahí está la justicia que permite examen.
estaban en libertad. Bueno, ¿con qué elementos fueron detenidos? ¿No es cierto? Entonces el juez dice, yo no tengo ningún elemento para procesar a estas personas que estaban caminando por acá. Entonces ese para mí fue un buen mensaje de que si es que hay los elementos vamos a procesar. No como antes, lamentablemente, que sí se procesaba. Yo soy abogado en libre ejercicio. Y yo recuerdo en las protestas cuando había esto de la ley de plusvalía, yo fui abogado de una persona que estaba caminando por la calle y la detuvieron bajo la acusación de desestabilizador y estuvo 45 días en la cárcel, sin haber hecho absolutamente nada. Por suerte, hoy por hoy, todo queda registrado en cámaras y yo pude demostrar, probé la inocencia, pude demostrar que esta persona no estuvo en el lugar en donde decía la autoridad pública. En ese momento, un ministro de Estado que era el que abanderaba la persecución. Oiga, doctor, ¿qué le parece a usted lo que pasó ayer en Contraloría? Esos hechos de violencia, vándalos que irrumpieron en el edificio de la Contraloría. Sobre esto también hay una serie de lucubraciones en el sentido de que supuestamente ingresaron para destruir documentos asociados a los exámenes especiales que iba adelante la Contraloría. ¿Cómo le ve usted eso? Bueno, es extraño, ¿no? No deja de ser extraño, no deja de ser extraña la violencia generalizada que hemos visto estos días. Quizás antes habíamos visto acciones violentas, saqueos, etcétera, pero creo que no como ahora. Ahora ha sido realmente dramática, o sea, la situación. Lo que hemos visto en estos días. Pero creo que hay que dividirlo, yo no recuerdo precedentes, Claro, pero creo que hay que dividirlo, porque decir, por ejemplo, que en los saqueos de Guayaquil, principalmente en Guayaquil, hay una connotación política, me parece que hay que ser absolutamente irresponsable para echarle la culpa a la CONAIE o al correísmo de los saqueos de Guayaquil. Los saqueos de Guayaquil hay que mirarlo desde la desigualdad que hay en esa ciudad. Esos son actos delincuenciales. Son actos delincuenciales, pero además generados por la desigualdad que existe en esa ciudad. Porque a la primera oportunidad que tienen se producen los saqueos. Y eso tiene que ser respondido, digamos, como una delincuencia común. ¿Qué pasa allá en Contraloría? ¿Qué pasa en Quito? Quizás son acciones diferentes. Este ataque a las instalaciones de la Contraloría son bastante extraños. Yo no sé por qué se escogió la Contraloría. Entonces pudiera ser, habría que investigar está muy cerca de la asamblea, a ese momento. Bueno, no sé. Está cerca de la asamblea. Ojalá también fuera eso. Hubo un intento de tomarse la asamblea, pero digo, empezar a hablar de que esas hipótesis, ¿no? De que, es que en Contraloría, como ahí hacen los exámenes especiales y no sé qué, me parece que es hilar muy fino. Sí, o sea... quizá, y difícilmente la gente que estaba en las calles protestando tiene ese grado de información, o formación e información. Difícilmente ellos saben, creo yo, que en Contraloría podrían encontrar algo, más allá de que la información hoy por hoy se resguarda de otras formas, no necesariamente física. Claro, porque alguien también le puede decir a usted, ¿y qué tal que si esto es orquestado desde adentro? Y es un autoatentado. O sea, a alguien se le puede ocurrir. Bueno. O sea, si les echamos la culpa a los correístas de que se toman la Contraloría, alguien le puede decir, ¿y qué tal, señor Contralor, que esto sea un autoatentado? Claro, la cuestión es que la investigación tiene que determinar los hechos, ¿no es cierto? Y no las suposiciones. No podemos llegar al sistema de justicia con elucubraciones. Exactamente, quizás eso es posible en una declaración pública, en un medio de comunicación, en las redes sociales, pero ya para establecer responsabilidades no se puede llegar con suspicacias ni elucubraciones. Hay que demostrar hechos, certezas. Hechos probados, certeza y luego responsabilidad sobre un delito. En eso estamos totalmente de acuerdo, doctor. Gracias por los aportes. Gentil, doctor. Gracias. Muy amable. Hasta luego. La opinión de Pablo Encalada, penalista, conversando con nosotros sobre el momento que vive el país. 7:28. Gracias, doc.